Bueno, buenas tardes a todos. Hoy quiero que recordemos una historia muy conocida de un personaje muy relevante en el Nuevo Testamento. Quiero que recordemos la historia de Pedro. Sí, ese Pedro que amaba a Jesús, ese Pedro que vivió apasionado por Jesús, ese Pedro que caminó por encima del agua, que estuvo también con Jesús en el monte de la Transfiguración. Ese Pedro que recibió la revelación de que Jesús era el Cristo y al que Jesús le dijo que no le había sido revelado por sangre ni carne, sino por el mismo Dios. Ese Pedro que a pesar de que le juró fidelidad a Jesús y aunque Jesús se lo había advertido, se encontró en un momento muy terrible, se encontró en el momento más oscuro de su vida y es cuando negó a Jesús. Sí, negó a su maestro, se vio en peligro de muerte y lo negó. Le falló a quien él tanto amaba, por quien lo había dejado todo. ¿Te puedes identificar con Pedro? ¿Le has fallado a Dios? Yo sí, muchas veces. Y por eso me puedo imaginar cómo quedó Pedro después de esto, cómo se sintió. Se sintió mal, se sintió frustrado, se sintió derribado. Y bueno, pues pasa todo lo que pasó con Jesús, lo llevan a la cruz y muere Jesús, muere su maestro. Él se queda con la pena, con la tristeza, con el dolor de que su maestro ya no está, pero peor aún, con la culpa de que en el peor momento de Jesús, él lo traiciona. Y se queda como sin saber qué hacer, ya creía que no tenía nada más que hacer y vuelve a su antigua vida, vuelve a su antiguo trabajo y no se va solo, se van unos cuantos con él, toman una barca y se van a pescar, con el agravante que no pescan nada durante toda una noche y peor aún se podía haber sentido Pedro. Pero al amanecer pasa algo que ellos no esperaban, que no se imaginaban, y es que viene Jesús a buscarlos. Jesús estaba frente a ellos, estaba atento de ellos, sabía dónde estaban y sabían lo que hacían. Entonces vamos a ver la historia en Juan capítulo 21 a partir del versículo 1. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender de tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Jesús estaba ahí. Jesús les estaba buscando. Jesús vino a buscarles. Pero cuando Juan le dice a Pedro: es el Maestro, es el Señor, Pedro ni se lo piensa. Pedro se lanzó al agua. Todo lo que estaba sintiendo, todo quedó atrás. A Pedro le vuelve la vida, le vuelve la esperanza. Estaba allí su maestro. Jesús estaba en la orilla. Jesús les estaba invitando a sus discípulos a que pasaran un tiempo
de comunión con Él. ¿Cómo se sentirían ahora estos hombres? Contentos, gozosos, volvieron a sentir ese amor que no se puede comparar con ningún otro. Cuando terminaron de comer, Jesús se dirige al más afligido de todos, a Pedro, y le hace una pregunta muy curiosa. Vamos a verla en el versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús no le preguntó a Pedro si se había arrepentido. Jesús no le preguntó qué pasó ese día, por qué me han negado. No le preguntó por qué has vuelto a este lugar, qué has vuelto a hacer aquí. Jesús no le reprochó nada. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Jesús quería que Pedro sintiera la seguridad de ese amor que no se puede comparar con nadie. Es un amor que solo Dios puede poner en nuestro corazón. Cuando experimentamos ese amor, todo lo demás se añade a continuación. Dios no nos pide en primer lugar ni obediencia, no nos pide promesas ni conducta, sino el corazón. Cuando entregamos sinceramente nuestro corazón, todo lo demás fluye por sí mismo. Pero para que ese amor que Dios pone en nuestro corazón podamos experimentarlo, tiene que ser a través de una relación muy estrecha, muy íntima con Él. Jesús desafió a Pedro a poner su mirada en la obra que tenía por delante. Le habló de su pasado, también le habló de su futuro y le recordó el llamado que le había hecho en un principio. Vamos a verlo en el versículo 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. En el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús, que le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres, lo recordamos. Pedro le siguió por obediencia, pero no había experimentado el amor que se necesita para hacer lo que haya que hacer hasta dar la vida por él. Sabía que amaba a Jesús, pero no sabía cuánto, hasta que llegó el momento clave. Pero ahora, cuando Jesús por segunda vez le dice: sígueme, Pedro supo en ese momento que le iba a seguir y que no lo negaría nunca más, pasara lo que pasara. Pedro solamente tuvo que experimentar el amor que Jesús pone en nuestro corazón, y a continuación llegó la pasión, llegó la obediencia, la santidad, la entrega, la comunión, porque ese amor solo lo puede poner Dios en nuestro corazón, pero para eso hay que vivir una relación, una comunión muy cercana con Él. Pedro volvió a su primer amor y todo cambió. Fue ese amor que Pedro experimentó que lo llevó a sentirse tan perdonado que se pudo parar frente a los mismos que semanas antes él les había negado que andaba con Jesús. A esos mismos les pudo decir: vosotros matasteis a Jesús, y no se sintió culpable, porque cuando andamos en la seguridad de ese amor, también nos da autoridad. La primera vez que Pedro se vio enfrentado a dar su vida por Jesús, se llenó de miedo y lo negó. Pero la segunda vez no solo lo hizo con decisión, sino
que lo hizo con gozo. Quiso darle la gloria esta vez y solamente pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Lo único, bueno, con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Dios siempre nos está esperando. Y esta historia es un desafío para nosotros hoy. Un desafío a poner nuestra mirada en la obra que tenemos por delante. Igual que aquellos discípulos en su tiempo tenían una obra por delante, nosotros hoy también. Y Dios nos está desafiando a eso. Nos pasará como a Pedro, que amamos a Jesús, pero ¿sabemos cuánto? Tenemos que experimentar ese segundo encuentro con Jesús, ese reencuentro con nuestro Señor, para poder afirmar ese amor que Él pone en nosotros, porque es un milagro, no es por nosotros mismos, es un milagro que Él ponga ese amor en nuestro corazón para Él, y así poder continuar con la obra que tenemos, porque todo lo tenemos que hacer, pero por amor a Él. Así que necesitamos tener ese encuentro con Él y reafirmar ese amor. No sé si tú te identificas con esta historia. ¿Le has fallado a Dios? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes derribado? ¿Estás luchando con cosas que no has podido vencer? Jesús está frente a ti y te está diciendo, ven. Él quiere que tú sientas, experimentes ese amor que va por encima de todo hasta poder dar nuestra vida por Él. Es una evidencia que Jesús no llegó donde ellos estaban. Jesús estuvo siempre. Jesús supo dónde estaban y lo que hacía. Y el milagro, porque fue un milagro evidente, lo que Jesús hizo cuando ellos llenaron la red de peces, muchos lo hizo para identificarse, y muchos piensan que el hecho de que en toda la noche no hubieran habido peces también fue la obra de Jesús, y yo también lo creo. Yo creo que Jesús estuvo ahí toda la noche con ellos. Lo que pasa es que como ellos estaban con todo lo que tenían, la frustración, la tristeza, la pena, la soledad, pues no pudieron verlo. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Te está pasando eso? Que por todo lo que estás sintiendo no puedes ver que Jesús está ahí tan cerca de ti y te está diciendo, ven, ven. Él quiere que tú experimentes ese amor. Y tú, amigo, que nos estás viendo, a lo mejor por casualidad, que te estás sintiendo como estos discípulos, te estás sintiendo frustrado, te estás sintiendo derrotado, a lo mejor deprimido, te sientes solo. A ti también Jesús hoy te está diciendo, ven, acércate a mí. Él está tan cerca de ti que solo tienes que acercarte a Él. Y así como Jesús cambió la situación de estos discípulos, Él también te está diciendo, yo quiero cambiar tu situación, solo acércate a Él. Si necesitas ayuda, puedes en este mismo enlace que nos estás viendo encontrar más información nuestra y te podemos ayudar a encontrar a Jesús. Nosotros no podemos hacer nada por ti, pero sí te podemos guiar a que te encuentres con Jesús, que quiere cambiar tu situación. Dios te bendiga y quiero que recordéis todos algo muy importante, y es que tú vales mucho para Dios.